tardes. Gracias a Ana Beatriz y a Ramón por la introducción. Con gran ilusión vengo hoy aquí, no solamente para poder compartir con ustedes algunas ideas, pero ver tantos movimientos, tantas personas que trabajan en la pastoral de la familia, tantos hondureños que estamos luchando por fortalecer esos vínculos familiares. Porque todos sabemos que cuando las familias son unidas, cuando las familias son fuertes, la sociedad y el país es fuerte también. Pero creo que lo que más nos ilusiona es estar aquí hoy a los pies de nuestra madre, de nuestra patrona. Hoy, como ya decía Ana Beatriz, yo voy a hablar un poquito sobre tecnología y yo quisiera que la charla fuera lo más interactiva posible. Entonces pensé que podríamos arrancar un poquito con un viaje, a ver si Iván, ahí. Como les decía, vamos a hablar hoy de tecnología, sobre todo de cómo ha impactado, cómo ha afectado la familia hondureña y la familia en general. La primera era que quiero hacer que hagamos un viaje al pasado. Yo sé que aquí hay gente de todas las edades, gente más joven y algunos de mi edad y otros un poco mayores. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del primer aparato que está allá al fondo? Esa cosa anaranjada que seguramente sus nietos o sus hijos no saben ni cómo usar. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando uno recibía llamadas en la casa? Que se enteraba todo el mundo, ¿cierto? Y que además los hermanos hacían un esfuerzo de que todo el mundo se enterara porque decían a gritos quién nos llamaba y nosotros nos moríamos de vergüenza, sobre todo si era una persona, un chico especial, y que nos gustaba cuando el teléfono tenía un cordón larguísimo porque con eso nos escondíamos y medio teníamos algo de privacidad. Cuando hablábamos mucho, los papás siempre nos decían, el teléfono es para cortar distancias, no para alargar conversaciones, ¿se acuerdan? Y bueno, y luego el de en medio. ¿Quién escuchó música con el aparato que aparece ahí en el medio? ¿Cuántos de ustedes cuando aquella cinta se desenrollaba eran expertos con el lápiz? El lápiz que volvía a enrollar aquello. Hoy en día nuestros hijos no tienen idea de qué es eso, ni para qué sirve. Hoy en día la música no solamente se ha, digamos, democratizado, porque ahora mucha gente puede producir música, pero también los jóvenes piensan en que la música no tiene un costo, porque la pueden bajar. Nosotros con cuánta ilusión comprábamos un long play o un cassette, ¿cierto? Pero sobre todo cómo ha cambiado la música en cuanto a su letra. Nuestros papás casi caían desmayados con Madonna, una música que hoy se ve pálida, pálida, en relación con una música que escuchamos hoy en día, sobre todo los jóvenes. Y luego el último, ¿quién se acuerda de ese otro? ¿Alguien sabe? Del Pac-Man, que fueron los primeros videojuegos. Jamás pudimos haber quedado adictos porque para poder jugarlo había que ir a un lugar y había que pagar además. Hoy nuestros hijos pueden pasar horas de horas jugando videojuegos en el teléfono. Lo tienen ahí nomás, al alcance de la mano, portátil y además prácticamente sin costo. Yo creo que tal vez es el alcance, porque le estoy dando el diablo ahí. Lo cierto es que hoy vivimos con una realidad tecnológica, una realidad no solamente que ha ido penetrando los diferentes ámbitos de nuestra vida, sino que también llegó para quedarse. Cada vez que uno de nosotros le da like a una publicación, cada vez que uno de nosotros hace una búsqueda en internet, que busca, qué sé yo, algún aparato, algún producto, vamos dejando un rastro tecnológico. Y eso es lo que se ha vuelto el producto más cotizado, es la información, son los datos. Si ustedes ven en ese dibujo,
todo lo de rosado, que aparece en rosado, son las empresas, las compañías tecnológicas, las que venden datos. Son las más grandes, las más ricas y las más poderosas hoy del mundo. Lo cierto es, no, la tecnología no nos está ayudando hoy. Lo cierto es que mucho ha cambiado. Nosotros compramos por internet, nosotros vendemos productos. ¿Cuántos de ustedes son empresarios que ofrecen sus productos en internet a través de las diferentes redes? El microempresariado, sobre todo, hace mucho uso de las redes, pero también nos educamos, nos formamos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron en su casa la biblioteca, la enciclopedia Colliers, la Gran Británica? ¿Cuántos tenían una de esas? Hoy en día tenemos, decía una señora, San Google, porque nos dice todo y nos contesta rápido lo que ocupamos. Pero también estamos relacionándonos a través de las redes. Hoy en día ya no nos parece tan increíble que personas se conozcan y se casen habiéndose conocido en una plataforma digital. San Juan Pablo II decía, estos medios tienen una utilidad indiscutible, pero lo que no podemos es dejarnos engañar ni adueñar nuestra vida por ellos. Y el Papa Francisco ha dicho, los medios de comunicación nos sirven para juntarnos con los demás, pero tiene que ser una relación, una anticipación del encuentro o una prolongación del encuentro, pero no el encuentro mismo. Lo que no podemos es dejar atrás la vista, la mirada del otro por una pantalla. Vamos a hablar un poquito sobre lo positivo. ¿Cuáles son algunas cosas positivas que nos han dejado las redes sociales? A ver, ¿quién puede pensar en quizás la más grande? La rapidez, y la rapidez sobre todo en el contacto. Antes, hace unos 10, 15 años, cuando uno estaba lejos de casa, las únicas dos formas de comunicarnos eran correo, que tardaba muchísimo, ya cuando la carta recibía ya las noticias eran viejas, o por teléfono, pero el teléfono era sumamente caro. Entonces cuando uno vivía fuera, lejos de casa, llamaba y las preguntas, era como cuestionario. ¿Estás bien? ¿Has comido? ¿Estás estudiando? ¿Te queda plata? Y colgábamos. Hoy en día con los hijos o con las personas, con los parientes que están fuera y con tanto hondureño que vive fuera, podemos hablar grandes cantidades a través de las diferentes plataformas. Pero sí es cierto que la familia ha ido estrechando vínculos a través de los aparatos. ¿Cuántos de ustedes tienen un chat de familia donde están todos los miembros de su familia? Donde uno pone, bueno, nos vemos en un rato, vamos a almorzar en tal lugar, o ya es tarde, o vino la abuelita. Es decir, uno va a través de los chats de familia sintiendo un poco más cerca ese vínculo. Otra cosa positiva que nos han dejado las redes es que nos dan cierta seguridad. Los papás les damos ordinariamente un teléfono a los adolescentes o a los niños porque nos da cierta tranquilidad de saber dónde están. También podemos saber dónde está cada uno de los miembros. Al esposo, la esposa, podemos saber, ¿verdad?, qué está haciendo, dónde está. Nos da como una cierta sensación de paz. Hasta que, bueno, se hacen adolescentes y ya luego nunca contestan el teléfono. Luego siempre se quedan sin batería, porque siempre hay excusa, y luego uno no los puede localizar. La tercera cosa positiva que nos ha dejado es que nos permite crecer, estudiar, informarnos, hacer búsquedas. Hoy en día, sobre todo los niños, son súper autodidactas. Ellos pueden bajarse un video y averiguar cómo uno se puede maquillar, cómo se puede hacer un pastel, cómo se puede reparar algo. ¿Cuántos de nosotros no accedemos a diario a los métodos de tecnología, a los diferentes aparatos para aprender? Pero también incluso en nuestra vida interior. ¿Cuántos de ustedes reciben el Evangelio diario a través de su teléfono? ¿Cuántos de ustedes tienen puesta la alarma para el Ángelus? ¿Cuántos hacen el rosario, lo rezan con audio?
Cierto que los aparatos también pueden ser una fuente de acercarnos a nuestras obras piadosas, a nuestra oración, a nuestra vida interior. Y la otra cosa positiva es que podemos conocer mejor a nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta de muchas cosas de los hijos a través de las redes, de Facebook? ¿Cuántos de ustedes tienen Instagram? Menos. ¿Facebook? Casi todos. Pero no es cierto que uno también va viendo cómo están los hijos, qué cosas les interesan, a quienes siguen a través de las redes que tienen. Esto nos ayuda a profundizar. Y un sacerdote decía, a los hijos hay que introducirlos, enseñarles a navegar estos mares de la tecnología y que no sucumban a ellos de un solo. Y esta es una de las grandes cosas que podemos hacer los papás, es ese acompañamiento de las redes. Porque las redes han venido a cambiar todo lo que conocemos. Una de las cosas que ha hecho la tecnología es que ha cambiado muchísimo la dinámica de la forma en cómo somos padres. Quizá una de las cosas más fuertes que nos ha pasado es que esta es la primera vez en que nosotros los papás, como tal, no somos expertos en algo en que los hijos sí son. Es la primera vez en la historia. Antes, cuando los hijos no sabíamos algo, acudíamos ¿a quién? A los papás. Hoy en día, cuando nosotros tenemos un teléfono nuevo, un aparato nuevo en casa, ¿a quién acudimos? A los hijos. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a un hijo que le ponga un programa, que le arregle el celular, que le... Hemos dado un vuelco. Antes, nuestros hijos recibían información de 3 fuentes. Esa es la segunda cosa que ha pasado. La primera es que hemos horizontalizado, porque ellos son más expertos que nosotros. Cuando los papás dicen, no, es que yo le voy a aprender la clave al hijo del teléfono. El hijo es mucho más pilas. Al día siguiente ya la cambió. Entonces, esa horizontalidad que hemos visto con la tecnología, donde ellos nos llevan 3, 4 pasos por delante, ha tergiversado, ha cambiado mucho la manera en que nos relacionamos. La segunda cosa es que el acceso a información. Les decía, cuando nosotros estábamos pequeños, habían 3 fuentes de información. ¿De dónde venía nuestra información? ¿Quiénes nos educaban? La primera, la familia. Los papás, la familia, la abuela, si vivía la abuela, una tía. La segunda, la escuela. La profesora era una figura no solo de autoridad, pero también de formación e información. Y la tercera, la iglesia. Cuando uno iba a los cursos, a catequesis. Esas eran las 3 fuentes de información. Hoy, ¿cuántas fuentes de información tienen nuestros hijos? Alguien dijo, tienen acceso a lo bueno, lo malo, lo feo y lo peor todavía. El internet, hay de todo. Y nuestros hijos lo tienen a un clic. Eso no lo tuvimos nosotros. Incluso, ¿se acuerdan? La programación de televisión era, bueno, ¿cuántos canales habían cuando ustedes estaban creciendo? Él alcanzó 3. ¿Alguien alcanzó más? ¿Menos? 1. Ella alcanzó 1. ¿Se acuerdan cómo eran los televisores? Nada de control remoto. Uno tenía que hacerle crack, crack, crack para cambiar el canal. Y el hermano menor era el control remoto. Uno le decía, anda, cambialo. Así funcionaba. Hoy en día nuestros hijos pueden ver 250 canales a toda hora. Y además con el internet, si lo tienen en su teléfono, en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es otra cosa que ha cambiado y que nos ha hecho más compleja la labor de padres. Y la otra cosa que ha hecho la tecnología es que ha hecho sus vidas privadas. Desde el momento en que uno le da un celular al hijo, ya su vida se vuelve privada. No sabemos con quién habla, no sabemos qué hace, dónde navega. Y si no hay buena comunicación, podemos sentirnos perdidos a veces. Hijos que a las
12, 1 de la mañana siguen chateando. Eso también ha hecho que nosotros como padres nos sea a veces más difícil llegar a ellos. Y lo último es que tenemos que nadar contracorriente, porque estamos en una cultura del relativismo. ¿Qué quiere decir el relativismo? Que el bueno y el malo ahora depende. Cuando nosotros estábamos creciendo, lo bueno y lo malo era claro. Hoy en día depende, y uno lo oye en todos los ámbitos. Uno puede oír como alguien dice, es que esa persona, ese funcionario o esa persona robó, y uno dice, bueno, pero algo hizo. O alguien dice, es que era corrupto, y uno dice, bueno, pero compartió con los demás. Eso se llama relativismo, donde todo es opinable. Hemos oído decir personas que tienen una relación extramatrimonial y uno dice, bueno, pero es que el pobre nadie lo cuidaba en su casa. Eso es relativismo. Nos hemos perdido como el norte de lo que está bien y lo que está mal. Veamos un poquito cuáles son esos valores que hoy en día se están siendo vulnerados por los medios, por la red, por el relativismo. Y el primero es la paciencia. Los hijos hoy en día, la tecnología nos hace pensar que lo rápido es lo mejor. ¿No es cierto? Que todo es inmediato, que la comida tiene que ser instantánea, que se pasa por la vida como con una prisa, con una celeridad, que lo mejor es lo que no cuesta. A nosotros nos decían, el que quiere celeste, que le cueste. Hoy en día oímos que la vida todo tiene que ser fácil. ¿Cuántos de ustedes han oído eso de aprenda inglés mientras duerme? Adelgace comiendo, que no nos cueste nada. La tecnología nos ha dado esa impresión de la vida, de que las cosas tienen que ser sencillas, fáciles. Hoy en día antes, cuando no habían celulares, a uno lo dejaban botado en la escuela y podía llegar el papá 2 horas después y no nos tocaba más que esperar. Hoy en día son los hijos mandando mensajes. ¿Ya vienes? Ya he estado esperando 2 minutos. ¿A qué horas ¿A qué horas vienes por mí? Hay una impaciencia producto de la tecnología, porque nos parece que el esperar nos quita como la posibilidad de otras cosas. Pensar que hemos ganado en tiempo, pero hemos perdido en reflexión. La segunda cosa, el segundo valor que se ha puesto en entredicho es la prudencia. Basta ver las redes para ver que la gente dice de todo, sin filtro. Hoy en día se ha vuelto como muy común esa mentalidad de decir las cosas sin pelos en la lengua, es decir, así como salga. Vemos, por ejemplo, cómo los jóvenes suben cuando rompieron con el novio o con la novia y hablan cosas terribles. La impulsividad que te da cuando estás frente a una pantalla y no frente a una persona. Tenemos que hacerle ver a los hijos que uno no dice en una pantalla o a través de un chat lo que no estaría dispuesto a decir frente a la persona, porque eso te envalentona y te hace a veces ser duro y fuerte y cruel con los demás. La otra cosa que ha hecho la tecnología es que nos ha hecho blandengues. Hoy, uno de los grandes problemas que estamos viviendo con la tecnología es la pornografía. La pornografía hoy en día no solo es un tema de hombres, también de mujeres. Y el gran problema es 3 cosas que han cambiado. Lo primero es que la pornografía hoy en día es gratuita. Uno la puede acceder desde una computadora, desde un celular. La segunda es que es anónima, nadie se da cuenta. No tienes que ir a dar la cara a comprar una revista como lo hacían las personas antes. Y la tercera es que lo puedes hacer en cualquier lugar. Hemos caído en un exceso de cosas que las redes hoy nos ofrecen. El ciberacoso. Cuando uno estaba pequeño siempre había algún niño que molestaba a los demás, el que ponía apodos, el que hacía sentir mal. Pero teníamos una ventaja, y la ventaja es que cuando terminaba la escuela, uno se iba a su casa y estaba tranquilo.
porque sabía que ahí nadie lo iba a acosar. Hoy en día los niños que sufren acoso, porque tenemos las pantallas y las redes, el acoso les sigue, les persigue, no importa dónde están. Por eso es tan importante que los papás sepamos a lo que enfrentan los hijos, tanto como víctimas como ofensores, para poder evitar que esto se dé. Otra cosa que ha hecho la tecnología es que se juegue el pudor. San Juan Pablo II decía que uno se jugaba el pudor en unos centímetros de tela. Hoy en día los jóvenes suben fotos, suben videos, escriben cosas sin pensárselo, porque lo comparten todo. Porque ya hemos perdido esa noción de que hay cosas que uno se guarda, como la intimidad. Y no es solamente el cuerpo, es también nuestros pensamientos. El pudor es todo, es quienes somos. Esa naturalidad muchas veces raya con lo vulgar. La otra cosa, el otro valor, es la autenticidad. Hoy en día las redes sociales son una especie de vitrina donde ponemos cosas que a veces ni siquiera sentimos. No hay coherencia de vida. Tenemos que poder tener esa capacidad de ser el mismo en la red que lo somos en la vida real. Que no hayan fisuras. No somos gavetero chino, ¿verdad? Donde en una gaveta soy yo como profesional, en otra gaveta como familia, en otra en mis redes sociales. Esa unidad de vida es fundamental. Y la última es pensar que las redes sociales están afectando mucho la autoestima de los hijos, porque son vitrinas para enseñar todo lo bueno. Uno pone ahí los logros, uno pone ahí los trofeos, las medallas. Uno nunca pone la boleta de calificación del hijo que aplazaron. Eso nunca lo subimos. Y subimos cuando bajamos de peso, no cuando aumentamos de peso tampoco. Entonces pensar que muchas veces nos comparamos con los demás. Tenemos que tener una mirada hacia el futuro, en nuestros objetivos de vida, en cómo vamos a mejorar nosotros, no tanto viendo hacia los lados. Hay un concepto de un psicólogo mexicano que dice que estamos viviendo el vacío de la abundancia, porque no importa cuánto tenemos, siempre estamos viendo cuánto nos falta. Y eso también es muchas veces producto de pasar mucho tiempo viendo en las redes lo que tienen los demás y que nos hace sentir como que si nos faltara mucho, en lugar de ver no solamente hacia arriba, sino que también hacia abajo. ¿Cuántos no tienen mucho de lo que nosotros tenemos? De mantener los pies siempre en la tierra y la mirada puesta en el cielo. El Papa Francisco ha dicho que a través de las redes nosotros, los cristianos, los católicos, tenemos una enorme responsabilidad. Y la palabra responsabilidad viene de saber responder. Que tenemos que usar los medios para impactar en la vida de los demás, no solo para impresionar con nuestra vida. Que tenemos que abrir el horizonte para influir de manera positiva. Para poder no solamente tener un reflejo de que somos hijos de Dios, pero que también actuamos como hijos de Dios. De pensar que tenemos que poner los dones al servicio de los demás. Y había un santo, San José María, que decía que nosotros teníamos que hacer esa inyección intravenosa, ¿verdad?, en el torrente circulatorio, sanguíneo circulatorio de la vida, de la sociedad. Nosotros los papás tenemos una enorme responsabilidad de enseñar a los hijos a hacer buen uso de estas redes, a hacer buen uso de la tecnología, porque la tecnología te chupa, te absorbe, te acapara, te seduce. Por eso es tan importante mantener, como decía San Juan Pablo II, la idea de que es un medio para informarnos, para entretenernos, para comunicarnos, pero no el fin.
Sobre todo pensar que es un lugar también donde podemos encontrar la santidad y hacer mucho apostolado. Nosotros, los que trabajamos en tema de familia, como tantos de ustedes, sabemos que es por ahí donde podemos llegar, que es por ahí donde podemos hacer la diferencia, de ayudar a tantos matrimonios. Los matrimonios hoy en día son uno de los que más están viéndose afectados con el tema de tecnología. Con Roger, que luego les va a hablar, y doña Gracia tenemos un programa de radio. Y muchas veces nos llegan comentarios, mensajes, y la mayoría en tema de tecnología es que mi esposo o mi esposa se ha reconectado con un exnovio en Facebook o en WhatsApp. Hay una preocupación en este sentido. Tenemos que mantener esa coherencia, esa unidad de vida, de no ir por ahí despertando fuegos viejos o cenizas medias encendidas. ¿Cuántas personas no viven con tranquilidad? Una vez nos llegó, me acuerdo, un mensaje que decía, es que mi esposo duerme con el celular bajo la almohada. Y tú dices, ¿verdad? ¿Por qué? No podemos nosotros extender o tener relaciones que no son correctas o que rayan en el exceso y en la desconfianza con nuestro cónyuge a través de las redes. Que tengamos esa certeza de que el otro no nos oculta nada, de que tenemos una política en casa de puertas abiertas, que los medios de comunicación sean para la familia un elemento de unidad, no de distanciamiento ni de enfriamiento de las relaciones. El Papa Francisco dice que tenemos que ser apóstoles digitales. Y quizás lo último, que esto nos lo ha dicho el Papa Francisco muchísimas veces, es que tenemos que usar los medios y la tecnología para salir al encuentro del otro. Él nos ha hablado de la solidaridad. La palabra solidaridad viene de sólido, que quiere decir ser uno solo, que lo que te pasa a ti me afecta a mí, que somos todos parte de una misma cosa y que por eso nos tenemos que preocupar por el destino de los demás. Que las redes sociales sean para acercarnos a los demás, pero sin distanciarnos del que tenemos al lado, que ese es uno de los grandes problemas. Las redes sociales nos están llevando a la soledad en compañía de otros. ¿Cuántas veces estamos en casa y cada quien en su aparato? Ese saber estar que hemos perdido. ¿Cuántas veces vamos a visitar a la abuela, pero cada quien está viendo lo suyo en su teléfono y no conversamos? Y eso nos pasa a todos. Que no caigamos en esa soledad, en ese aislamiento, en esa indiferencia. Que las redes sociales realmente sean para cortar esas distancias, para hacer mucho bien, para crecer, para informarnos, para demostrarle al otro cuánto se le quiere, pero no con esa frialdad. A mí una de las cosas que me impresiona hoy en día es que ya a los amigos se les manda un WhatsApp, feliz cumpleaños, y cumplimos, ¿cierto? Ya ni siquiera nos llaman. ¿Cuántas veces hasta pésames uno da a través de un WhatsApp? Uy, sintiendo mucho la muerte de tu tía. No pude acompañarte a las misas, pero te mando un abrazo. Que no perdamos el contacto físico, que no perdamos la mirada, que no perdamos la oportunidad de abrazar al otro, de estrecharle, de acompañarle en los momentos difíciles. La familia es fuente de nuestras alegrías y nuestras penas más grandes. Y si no, hagamos un experimento. Cierren los ojos un ratito. Quiero que piensen todos en el momento más feliz de su vida, en el más feliz. Y luego piensen en el momento más doloroso. A ver, abran los ojos. ¿Quién nos quiere decir cuál fue el momento más feliz de su vida? ¿Alguien? A ver, dígame uno. Sus 3 hijos. Dice, yo tengo 3 momentos más felices, mis 3 hijos.
¿Alguien más? Dígame. ¿Cómo? El día que se casó. No es cierto. Y yo podría preguntarles a cada uno de ustedes y todos me dirían algo relacionado con su familia, ¿sí o no? Y el momento más triste, que no se lo voy a preguntar, pero el momento más triste, ¿cuántos de ustedes también tenía que ver con la familia? Siempre, siempre es así. Es que la familia es donde está ahí la raíz de nuestra felicidad. Por eso felicidad se escribe con F de familia. Y por eso tenemos que meterle cabeza. Que los aparatos que son buenos, que nadie dice que no, pero que sean algo complementario a nuestra relación, a nuestras conversaciones, a nuestra convivencia, a pasar el rato alegre. Pero que no se nos vaya el momento agarrando la buena foto. Hoy en día, sobre todo a los jóvenes, no están en el momento por estar capturando la foto para Instagram. Que no se nos vaya el momento y la vida de la abuela porque estamos muy ocupados viendo las pantallas. Y yo quiero preguntarles, Instagram, Facebook, WhatsApp, de todas las redes, ¿cuál es la red más fuerte? ¿Ah? No es ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter. La red social más fuerte es la familia. La red social más grande, más fuerte, es la que se sienta alrededor de la mesa cada noche en la casa. Y yo quisiera nada más pedirles una cosa. ¿Cuántos de ustedes comen por lo menos un tiempo en familia? Qué bueno. Un objetivo. No, muchas veces no vamos a poder dejar el teléfono al lado, ni la computadora, pero yo creo que podemos irnos con unos 3 consejos básicos. La primera, comer por lo menos una vez alrededor de la mesa, viéndonos a los ojos en familia. Sin tele, sin teléfono, sin pantallas de ningún tipo. Las familias que comen juntas tienen hijos con menos probabilidad de conductas de riesgo. Tienen hijos que se sienten más cerca de sus papás, que sienten más confianza, que le cuentan más cosas. Son hijos que se sienten con identidad y con pertenencia de sentirse a gusto en una familia. La segunda cosa, no lleven, en la medida posible, no lleven trabajo a la casa, en la compu y el celular. Que cuando uno llegue a la casa, sea verdaderamente para estar presente. No como le gusta decir a Roger, como misa de cuerpo presente, donde está el cuerpo, pero ya la persona no está. Que estemos nosotros ahí presentes. Y la última cosa es que pasemos tiempo con cada uno de nuestros hijos. A los hijos nos encanta andarlos como rebaño, todos juntos. Pero los hijos son todos distintos, como los dedos de la mano, ¿sí o no? Hay hijos que parecen piloto automático, ¿verdad? Que uno dice, pero si yo a este casi ni le enseñé nada y es re bueno. Y hay otros que nos hacen estudiar y nos hacen rezar doble, porque son más complejos, más difíciles. Pero pasemos tiempo con cada uno de los hijos, porque es ahí donde vamos descubriendo todas esas cualidades y todas esas debilidades que tenemos que potenciar en ellos. Que las redes, que los aparatos sean siempre un apoyo, pero no nuestro enfoque principal. Muchísimas gracias.